Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. Nuestra lectura de hoy del librito de las promesas de 199 viene a nosotros desde el Salmo 48:14. Este es nuestro estudio, pues si es primera vez. Este es un librito que hacemos para recordarnos de las promesas que Dios nos ha prometido a nosotros. Qué tan bacano. Ok, el Salmo 48:14 dice esto: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué promesa tan bacana. Él es Dios y promete estar con nosotros para siempre. Decimos que te amo. Nosotros decimos, suavemente decimos, te amo para siempre, pero Él realmente lo dice en serio y Él es el único que realmente puede lograrlo. Él nos guiará todos los días de nuestras vidas hasta la muerte de este cuerpo y hasta que estemos unidos con Él en la resurrección para siempre. Antes de empezar nuestro estudio esta tarde, estos son los anuncios. Los puedes escuchar los domingos a las 10 en persona o por línea. Y claro, a la 1 de la tarde central o 2 de la tarde en Miami o Nueva York, todos los domingos. Si se han perdido alguna de nuestras enseñanzas anteriores, vaya a nuestro sitio de web o nuestra aplicación móvil o en Roku, o en Apple TV, o a los canales de redes sociales para poder reproducirlo. Y últimamente les pido que sigan continuando orando por nuestra comunidad aquí, en línea, por puertas abiertas a los corazones de las personas y por el avivamiento a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra nación y todo el mundo. Antes de empezar nuestra palabra, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta tarde, Señor, por quien tú eres, porque tú los amas, por la promesa que vas a estar ahí con nosotros hasta el fin, en eternidad. Y estamos ahí por lo que tú hiciste en la cruz. Y por la resurrección tenemos esa esperanza que vas a regresar otra vez. Padre, pedimos que traigas acá el ambiente del cielo en esta iglesia, en este cuarto, a través de la línea. Trae ese ambiente del cielo y trae tu espíritu, que los toque, los enseñe, que pueda hacerlos entender las palabras que vamos a estudiar esta tarde. Padre, tenemos toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria a ti, Señor. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bienvenido otra vez. Y hoy continuaremos nuestro estudio en Hechos 5. Hechos capítulo 5. Si es primera vez, nosotros vamos a través de la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, y empezamos en el libro de Hechos, empezando el capítulo 1 y versículo 1. Ahora estamos hasta el capítulo 5 y hoy lo vamos a terminar. Pero si acabas de unirte con nosotros, vamos a repasar un poquito. En capítulo 1 de Hechos, Jesús ascendió al cielo y prometió que Dios el Padre enviaría al Espíritu Santo que vendría con poder. El Espíritu Santo viene sobre los discípulos y se convirtieron en testigos audaces. Y la iglesia creció rápidamente a medida que muchos llegaron a la fe por la predicación del arrepentimiento y la muerte y la resurrección de Jesucristo, o lo que llamamos el Evangelio, o las buenas nuevas. Compartieron todo lo que tenían, bastándose en la enseñanza. Compartieron todo lo que tenían y empezaron en la enseñanza de los apóstoles, en el compañerismo, en la comunión y en la oración. Las 4 cosas claves: estar debajo de buena doctrina de la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, lo más importante.
estar en unión con otros cristianos. Si estás en línea, chévere que estás escuchando, búscate una iglesia para unirte, que enseñe la palabra de Dios. Estaban en comunión, ¿qué es la diferencia? Comunión quiere decir que partieron el pan y el vino y recordándose lo que hizo Jesús en la cruz. Y en oración. Ok, ¿qué pasa cuando empieza a crecer la iglesia y están unidos y vemos que todo lo que está pasando? Satanás empieza a atacar a la iglesia por fuerzas externas para evitar que se forme y crezca mediante el uso de los líderes religiosos y las autoridades. Empieza a usar los líderes religiosos y las autoridades para tratar de parar lo que estaba haciendo el Señor. Cuando eso falló, Satanás comienza sus ataques desde dentro de la iglesia. Y Pedro lo sabe por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué pasa entonces? Dios juzga la hipocresía de Anías y Zafría que se estaban cometiendo como un recordatorio de que el juicio comienza en la casa de Dios primero. Tenía que juzgar el pecado inmediatamente o el fuego explosivo que tenía la iglesia primitiva podía ser extinguido. El tema de la semana pasada fue un gran temor. Un gran temor vino sobre aquellos en la iglesia y fuera de la iglesia, tanto que no se atrevían a unirse a la iglesia, y a pesar del temor, el Señor se agredió a sí mismo diariamente porque algo real estaba sucediendo. Entonces, en medio de este miedo que él tenía el mundo, tenía la iglesia, Dios, por la enseñanza de la palabra, seguía añadiendo más personas que vinieran a donde él. Qué lindo. La semana pasada nuestro mensaje fue crudo y sin filtros, y sirvió para recordarnos que cómo hemos perdido el temor del Señor en la iglesia y nuestra cultura. Estamos viviendo en los últimos días. Es claramente, usted puede ver alrededor lo que está pasando y las cosas se van a poner peor. La persecución de la iglesia va a estar aumentando, y la iglesia tibia continuará siendo purgada y limpiada como hemos visto en los últimos 2 años. La gente se quedó muy cómoda no yendo a la iglesia y no han regresado. Está bien, Dios está haciendo una limpieza. Póngase las pilas, métase en la palabra de Dios, regrese. Será más difícil enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Se va a poner mucho más difícil. Quiero animarlos a mantenerse fuertes y seguir enseñando y predicando a Jesús y regocijar en la persecución, que es el título de nuestro mensaje esta semana. Vamos a empezar en Hechos capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice esto: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué los están arrestando? No solamente a Pedro y a Juan, como vimos la última vez, pero ahora a los 12. Ok, vamos a leer acá. Para repasar un poquito, vamos a leer del versículo 12 al 16 para que tengamos un entendimiento de qué fue lo que pasó, que ahora quieren arrestarlos. Hechos 5, 12 al 16 dice esto: por medio de los apóstoles ocurrieron muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunieron de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y siguió aumentando el número de los que confiaban en el Señor.
Era tal la multitud de hombres y mujeres que estaban sacados a los enfermos y a las plazas y los ponían en caminos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén trajeron la multitud que les llevaban las personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. Ok. Los apóstoles estaban haciendo milagros y sanando y predicando en el nombre de Jesús, y la gente se estaba salvando. La iglesia estaba creciendo y se estableció un temor saludable del Señor para todos, excepto para estas personas religiosas. Estaban llenos de ira, celos y impulsados por el miedo de que hubieran un nuevo trabajo del Señor que afectaría el número de personas que los seguían y que afectaría realmente la ofrenda. Tristemente, esto todavía pasa hoy. Mucha gente está más preocupados por la ofrenda que por la salvación, y no le gustan cuando empieza una iglesia nueva o un movimiento nuevo. Hay diferente gente. Tenemos mucha gente que no sabe el Señor. Tenemos que estar afuera predicando y alcanzando al mundo. Como les dije anteriormente, estamos en esos últimos días. Yo no sé cuándo es el día, pero sabemos esto, que las cosas, es como un embarazo. Las contracciones están pasando mucho más rápido. Hay que ponerse las pilas y mirar a dónde estamos, nuestro camino con Jesús, y empezar a alcanzar a las demás. Entonces, ¿qué pasó? Ya le están tocando no me toque mi dinero. Esta es la misma ira que tienen cuando Jesús estaba atrayendo a la multitud y se llenaron en su corazón para matarlo. Qué triste. Este tipo de ira es impulsado por la envidia en vez de la ira justa en contra. La diferencia entre la justa ira que tuvo el Señor cuando volteó las mesas de los cambianistas en el templo. Dos diferentes clases de iras. Una ira porque tiene rabia, que le están quitando el dinero, y vemos al Señor con ira porque estaban haciendo la casa del Señor un lugar de cambiar de dinero, no un lugar de adorar al Señor. A Pedro y a Juan también se les dijo que no predicaran en el nombre de Jesús, en Hechos 4, 5 al 22. Pero ahora eran todos los apóstoles que los estaban siendo arrestados. No obedecieron a las autoridades y muchos están siendo agregados al Señor. Para un estudio más profundo sobre cuándo está bien desobedecer a la autoridad, visite nuestra página de sitio de website o la aplicación móvil o cualquier otro método, en un mensaje que se llama ¿serás Adún o doblarás? Es el capítulo de Hechos 4, 5. Ahora, leemos en los siguientes dos versículos. Vamos a leer los dos. Vamos a regresar al 19 y al 20 del capítulo 5. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Amén. Versículo dice, un ángel del Señor. Vemos la aparición de ángeles en todo el libro de los Hechos. Los vemos muchas veces. Vamos a repasar. Primero, ¿qué es el propósito de un ángel? No es para adorarlo. Hay gente que quiere adorar, quiere una imagen para adorar, un santo, un ángel, una apariencia. Eso es lo que quiere este mundo, en la cultura, las cosas de la imagen.
Pero Dios quiere que los metamos a la palabra de Dios para tener sabiduría y entender. Aún, si ha leído el libro de Apocalipsis, cuando se le presenta un ángel a Juan, Juan se tira al piso y le dice, ¿qué le dice el ángel? No, levántate, yo no soy Dios. De esa misma manera, no adore a una imagen, a un ángel. Dice la palabra, aunque se le aparezca un ángel, solamente a Dios se da la alabanza. Solamente a Dios oramos. Ok, ya que me descargué un poquito ahí. ¿Qué es el propósito de los ángeles? Hebreos 1:14 nos dice esto. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han heredado la salvación? ¿Quiénes han heredado la salvación? Usted y yo. Los ángeles son para ministrarlos y ayudarlos a nosotros. En Hechos 1, voy a repasar unos versículos donde se nos presentan ángeles. En Hechos 1 vemos dos ángeles animando y ministrando a los apóstoles cuando estaba viendo a Jesús ascender hacia el cielo. Los vemos aquí dejándolos salir de la cárcel y continuaremos viéndolos ministrando a través del libro de Hechos. En Hechos 8:26, un ángel le habla a Felipe para que vaya al sur a un desierto. Cuando llegamos al capítulo 8, tremenda historia que tenemos ahí. Capítulo 10, versículos 3 al 7. Un ángel se le aparece a un centurio gentil, Cornelio, para buscar a Pedro, quien terminaría predicando a los gentiles, y más tarde el Espíritu Santo caería sobre los gentiles por primera vez. Esto viene siendo 10 años después. Vemos que en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y cae sobre los discípulos, pero en ese momento solamente había caído, y hasta ahora, aún en el capítulo 5, solamente ha venido hacia los judíos. No es hasta 10 años después que viene y cae sobre los gentiles. Hechos 12, 7 al 11, un ángel libera a Pedro de la prisión otra vez. Y en ese mismo capítulo 12, 23, el ángel mata a Herodes. Poco después de matar, porque Herodes acaba de matar a Santiago, está buscando a Pedro también para matarlo, pero lo que lo mata a él es esto: se afirmó como siendo Dios y no le dio la gloria a Dios. Y finalmente, en Hechos capítulo 27, 23, el ángel estuvo junto a Pablo. Ok, regresando a nuestros versículos del 19 y 20, ahí cubrimos el primer. Quería explicarle qué son los ángeles y qué es el propósito del ángel. Ya que sabemos eso y vimos la apariencia de los ángeles a través de este libro, volvemos a estos versículos. El ángel del Señor libera a los apóstoles y hace una salida, pero no para esconderse, no, sino para ir públicamente al templo y proclamar adustamente todas las palabras de la vida. La palabra de Dios tiene todas las respuestas para traerte vida a través de la salvación, para traerte esperanza de eternidad, la fuerza para ayudarte a vencer el pecado, el aliento que necesitas para apoyarte a través de cualquier depresión o problema por el que estás pasando, la sabiduría para ser un líder y saber guiar y navegar a través de todo lo que la vida te traiga. Amén. Pero en un lugar de buscar, en vez de buscar al Señor para la salvación y el poder del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, hay que buscar del Señor primero la salvación, y en ese momento
estamos sellados con el Espíritu Santo y pedir el poder del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Vamos a dos, pero ¿qué hacemos nosotros en vez? Vamos y compramos cualquier libro. Cualquier otro libro menos la Biblia. No, la Biblia ya es antigua. Sí, no, yo sé que habla sobre este tema y sobre este área, pero no, voy a comprar otro librito que este pastor escribió, o que este man recomendó, o lo vi en la televisión, o Univision dijo que este era uno de los New York Times bestsellers, uno de las mejor ventas del periódico de Nueva York. Entonces tengo que leer ese libro. Las respuestas están en la Biblia. ¿O qué pasa también hoy con nuestra juventud? De pronto también con usted. Que mejor ver un video en TikTok o YouTube que ponen un versículo y ya lo demás es soteria y están hablando de lo que va a pasar y que a dónde viene el anticristo, quién es, si es Obama, si es Donald Trump, si es esta persona, si es este ruso. Y se empiezan a preocupar sobre esas cosas, sabiendo que tenemos la palabra de Dios que los dice que no vamos a estar acá para ese tiempo, nos da las promesas y sabemos quién gana la batalla en el final. Que no es nada en una batalla, porque ¿quién va a ir en contra de Dios? ¿Quién puede? El creador del mundo. Ok. Hay muchos de nosotros que necesitamos ser liberados de la esclavitud, del pecado y la muerte. No necesitas que un ángel te aparezca. Necesitas arrepentirte y abrir tu corazón al Señor. Si estás atrapado en la tentación, el Señor dice que Él hace una salida. Así que huye del pecado y la tentación. No necesitas que un ángel te aparezca. Necesitas escuchar al Espíritu Santo para huir de las tentaciones del mundo. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo el capítulo 5 del 21 hasta el 23. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote y sus partidores, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Versículo 2. ¿Qué hicieron los apóstoles? Obedecieron y fueron temprano en la mañana al templo y enseñaron la palabra de Dios. No se fueron a esconder, no se fueron a escapar, no, fueron y obedecieron lo que le dijo el ángel. Te va a sacar y vete para el templo. No más tarde, no fueron vagabundos que, no, yo lo hago más tarde. No, inmediatamente, en la mañana, se fueron y empezaron a predicar. Ahora que al enseñar la palabra de Dios, mi oración para mí, esta es la oración mía, que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, ustedes sean ministrados y escuchen como el Señor quiere dirigir su vida. Ya hemos dicho que la palabra de Dios tiene todas las palabras de la vida. Todo lo que quieras saber de la vida y cómo vivir tu vida está en la Biblia. De pronto te han dicho, no, yo no puedo leer la Biblia porque me voy a volver loca o loco. Eso es arrepienta de eso en el nombre de Jesús, porque es una mentira del diablo. Si lees la palabra de Dios, solamente lo que sigue diciendo es: lee tu palabra, lee tu palabra. ¿Cómo vas a hablar con Jesús si no estás orando con Él? ¿Y Él cómo se comunica? Por su palabra.
no te va a venir como un odio, como estamos hablando vos y yo ahora. No, Él habla por su palabra. La palabra de Dios dice que Él es la palabra de Dios. Que en el principio estaba la palabra y la palabra se hizo hombre. Es lo que dice la palabra. ¿Qué dice Juan? En el principio estaba la palabra. ¿Cómo se hizo el mundo? Con la palabra, el verbo. Habló y existió. Entonces, ¿por qué no leemos la palabra de Dios? Los líderes religiosos ahora llaman a los apóstoles y se sorprendieron cuando los guardias regresan y informan que las puertas están cerradas de forma segura y no los han encontrado. No estoy seguro quién está más sorprendido, los guardias o los líderes religiosos. De pronto piensan, no, estos los van a matar a nosotros. ¿Qué pasó acá? No. ¿Dónde se me fueron? ¿Sabes lo que sí encuentro asombroso? Es el amor de Dios por nosotros. Y al mismo tiempo estoy asombroso por nuestro rechazo de Dios. Dios que los ama tanto, y no sé por qué, pero es Dios. Dios es amor. Y nosotros, pecadores, lo rechazamos. El Señor conoce, mira, esta historia es muy bonita. El Señor conoce a los saduceos. Eran la parte más liberal del partido religioso. No creían en la resurrección de los muertos, pero Jesús les demostró que estaban equivocados cuando resucitó. No creían en eventos sobrenaturales, pero son testigos de curaciones, señales, maravillas, y ahora un ángel del Señor abre la puerta. No creían, incluso con todo esto, todavía están ciegos. O se hacen los bobos o están ciegos. Tal vez fue su amor por el dinero que los tiene ciegos, que no pueden ver más porque solamente le importa el dinero. Conozco mucha gente así. Los saduceos eran los que controlaban el dinero, y a pesar de que eran un número, una preguntita para usted. ¿Qué es lo que está en tu corazón que no te deja permitir ver a Jesús que se revele a ti? ¿Qué te tiene ciego por las cosas de Dios? Vamos a regresar al texto aquí, a Hechos capítulo 5, 24 al 26. Al oír el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose, ¿en qué terminará todo aquello? En esto se presentó alguien que les informó, miran, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a fuerza, porque temían ser aperrados por la gente. Ay, papá. Versículo 24. Se preguntaban y están sorprendidos, pero de alguna manera no son movidos por las cosas de Dios. Ellos se preguntan y están sorprendidos, pero no son movidos por las cosas de Dios. O sea que yo también me he preguntado eso y le digo a Dios, yo le pregunto y digo, Dios, ¿puede que la gente realmente están ciegos? ¿Qué es lo que pasa con la gente hoy? Y ¿sabe qué me hace recordar el Señor? Que es paciente. Me dice, y usted que no se demoró 28 años para poder agarrar el corazón a usted.
Y aún hay muchos más que han llegado a Dios mucho más tardarse en su tiempo. La maravillosa es que Dios espera, es paciente, te ama. Hasta que ya no respires, tenemos esperanza. Pero si usted cree, si usted piensa que va a hacer una decisión después de que ella se murió, o que va a tomar cuentas con Dios, mire, pero mire lo bueno que hice. No. Está equivocado. Está equivocada. Usted puede tener con confianza hoy, si muere hoy, si va para el cielo o va para el infierno. Porque no es por lo que usted haga, es por lo que hizo Jesús en la cruz. Es por lo que hizo Jesús en la cruz. Si alguien le ha dicho, no, cuando usted muere, después de que usted se muere, la familia, vamos a hacer cuentas y sacarlo del purgatorio, eso no es bíblico. Sáquese eso de la mente, que eso no es bíblico, y lea la palabra de Dios para que aprenda. Se lo digo en cariño, no, porque yo sé que hay muchas malas enseñanzas así. Tristemente, especialmente en nuestra comunidad hispana. Versículo 25. No están escondidos, están abiertamente haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer, que es predicar la palabra de Dios, tener la audiencia, tener el valor de predicar la palabra de Dios, aunque le dijeron que no, aunque los metieron en la cárcel, y siguen el minuto que los sacan de la cárcel. Otra preguntita. ¿Estás haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer? No quiere decir que todo el mundo ha llamado a ser evangelista, predicador, maestro, pero sí los ha llamado a toditos a compartir la esperanza que tenemos en nosotros, si la tenemos. Si no conoces a Jesús, es la única oración que quiere escuchar es, tienes que venir ante Él. Eso es el primer paso. Si no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tienes una relación personalmente con Él, ese es el primer paso. Él te está llamando a tener comunión con Él antes de que puedas escuchar cualquier otra oración. Después de eso, te va a seguir hablando y te va a dar las próximas instrucciones. Demasiadas personas están tratando de encontrar su propósito y llamado sin tener una relación con Él. Yo lo hice por mucho tiempo. Yo preguntaba, Dios, ¿usted por qué no me usa? Mire dónde vine de Colombia, vinimos por el hueco, llegamos a este país, gracias a Dios por la ayuda de mi papá. Aprendí el idioma aunque lloraba mucho. No me crié con una madre, la que me tuvo, porque tuve muchas tías que me ayudaron. Pero aún no tuve esa persona ahí a todo tiempo, como muchos tienen. Sin embargo, yo luchaba para hacer todo lo que no quería hacer, que yo no fuera la persona. Yo hice la persona que yo no quería hacer, traté de hacerlo el contrario de eso. Cogía lo bueno de personas y trataba de hacer eso, y lo malo no quería nada que ver con eso. Pero llega hasta un punto, hasta su carrera y todo esto, que solamente lo puede hacer con su propia fuerza.
hasta que no llegue a los pies de Dios y lo empiece a hacer con el poder de Dios. Es muy cansoso haciéndolo con su propio poder. Versículo 26, es una locura. Temen a la gente, pero no temen a Dios. Recuerde que estos son los soldados de la religión de Jerusalén, de los israelitas, de los judíos. No es el ejército romano. Algunas personas pueden estar sirviendo a una institución religiosa y ni siquiera tienen una relación con Dios o tienen el temor saludable del Señor. Si no sabe qué es el temor saludable del Señor, repase la enseñanza de la semana pasada. También vemos que los apóstoles volverían a estar pacíficamente detenidos y no se pronunciaron a la multitud, diciéndole: mire la injusticia que me están haciendo, mire, nosotros no hicimos nada. Ellos podían haber hecho eso. ¿Y qué iba a pasar? Esta gente había recogido piedras y empezarlas a tirarlas. Estos guardias ya tenían miedo. ¿Usted no cree que el Espíritu Santo le hubiera dado esa visión ya a Pedro y a los demás? Claro que sí, ellos saben que ellos ya temían a la gente. Pero no motivaron a los demás para ayudar la injusticia. Es un tema que vemos mucho hoy. Lo importante es la palabra de Dios, estar en las cosas de Dios. Y Dios habla contra la injusticia, pero hay una manera de hacerlo en las cosas de Dios y no las cosas de este mundo. Y tampoco es más importante poner las cosas sociales y las injusticias de este mundo sobre las cosas de Dios. Pero vemos muchos que hacemos eso. Ellos estaban en paz y confiaban en Dios. Si estás siendo perseguido por caminar con Dios o compartir tu fe, sigue caminando y anímate. No te dejes ir por personas en la televisión que dicen que vas a venir ante Dios ahora y toda tu vida va a ser perfecta, todo va a estar bien. No, es lo contrario, es más posible que no va a ser fácil, pero no vas a estar caminando solo o sola. Amén. Los trajeron sin violencia, pero eso no significa que no serían paliados más tarde en secreto. Leamos lo que sucede cuando los llevan al concilio. Leamos en el versículo 27 al 29. Dice, Hechos capítulo 5, 27 al 29 dice esto: los codijeron ante el consejo y los sumos sacerdotes les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Ni siquiera quieren decir el nombre de Jesús. ¿Qué pasa ahí? Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Todavía siguen negando el nombre de Jesús. Y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. 3 veces negaron el nombre de Jesús. Pedro también lo negó 3 veces, pero se arrepintió. Esa es la diferencia. Arrepentimiento es la diferencia. Los apóstoles están ahora en juicio de nuevo y el concilio les hace recordar cómo antes fueron amenazados y se les prohibió enseñar en ese nombre.
esta sería otra oportunidad para demostrar si serían audaces o doblarán, como cubrimos hace un poco de semanas. ¿Van a tener la audiencia, el valor o van a doblar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer acá Pedro y los otros 11 apóstoles, ya que los van a amenazar otra vez? Y peor, la gente que tenga dudas por Jesús, nada más porque le pasó una vez, que tuvo una audiencia, no significa que es una experiencia solamente una vez. No, acá vemos, es algo que uno tiene que repetirlo. Si estás viviendo en el pasado, debes recordarte que tenemos que tomar la decisión de ser audaces o doblar por Cristo Jesús todos los días. Es una decisión. Hay unas veces que sí, no, estoy ahí por Jesús, y el otro día, no, yo no quiero hablar porque yo sé que se van a enojar, o ese es mi jefe. No, uno no tiene, como le dije antes, no tiene que ser predicando, pero uno tiene que vivir por Dios todos los días y no negar a Dios. Si no estás teniendo ninguna resistencia, escuche, si no estás teniendo resistencia, te animo que igual es si estás viviendo por Jesús. Como le dije, la vida cristiana no es fácil. Entonces es una lucha contra la carne. El espíritu lucha contra la carne porque la carne mía quiere pecar. Entonces van a traer tentaciones. Pero cuando estoy haciendo las cosas de Dios, el Espíritu Santo está yendo por delante de mí, está en mí, está sobre mí y está luchando las peleas. Pero si no hay batallas, hay que reflejarse. Las pruebas están ahí para perfeccionarlos, a medida que somos probados para ver si seremos audaces o doblaremos. De lo contrario, como podemos convertirlos en oro. No se puede confiar en una fe que no se pueda probar. Debemos atravesar el fuego para que podamos brillar por Jesús como oro. El oro, cuando usted ve el oro, usted ahora lo ve, compra la pulsera, el anillo, las aretes, y el oro brilla. Pero así no es el oro cuando lo primero lo encuentran es un mineral, es algo natural, un metal natural, y es sucio, oscuro. Hay que meterlo al fuego para limpiarlo y sacar las impuridades. Nuestras vidas son así como el oro. Si no mire, la vida cristiana es esta. Estamos pasando por una batalla, saliendo de una batalla, o preparándonos para entrar a la batalla que viene. Esa es la vida cristiana. Si usted no reconoce eso en su vida, tiene que preguntarse, ¿estoy en la fe? O estoy en la fe, pero estoy viviendo en mi pecado. Satanás y sus enemigos no tienen que hacer nada porque ha dejado que mi cuerpo me conquista a mí. Mis tentaciones, mis pecados han tomado ventaja de mí, y los demonios ni Satanás no tienen que hacer lucha espiritual contra mí, porque ya yo estoy muerto espiritualmente. A mí me encanta que ellos fueron audaces para Jesús. Llenaron a Jerusalén con la enseñanza de Jesús, aún en medio de la persecución, aún en medio que le dijeron que no predicaran. ¿A cuántas iglesias no le dijeron que no abrieran sus puertas delante de cobre? Que no podían reunirse. ¿Y cuántas iglesias no han abierto sus puertas
porque se cerraron. Y tienen la gente allá en la casa cómoda, van al Walmart lleno, van al Costco, a la tienda, al supermercado lleno en ese tiempo. Pero a la iglesia, no. ¿Cómo es posible? Y tristemente la gente no ha regresado. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Ir y ser testigos y hacer discípulos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el fin de la tierra. Cumplieron con la primera misión de traer el evangelio a Jerusalén. Y como nos enteramos la semana pasada, ya les empezaron a traer la gente de las otras ciudades alrededor, pero está al revés. Ellos fueron llamados a salir y ahora la persecución los ayudará con esa misión, porque no es para quedarse cómodo ahí donde estás. Hay algo que Dios quiere hacer en nuestra incomodidad, porque cuando no estamos cómodos, ahí es cuando Dios puede trabajar. Amén. Está claro que la convicción de Jesús les pesa mucho al concilio, ya que están acusando a los apóstoles de traer la sangre de Cristo sobre ellos. Y es verdad, ellos no lo van a negar. Predicar el arrepentimiento no es en vano. Nuestro trabajo no es la conversión. El trabajo mío no es la conversión. Yo no te voy a convertir a ti. El trabajo mío, sino, es predicar el arrepentimiento y luego enseñar a aquellos quienes el Señor ha salvado y ha traído. Mire, hay alguien que va a sembrar, hay otro que le da agua, pero Dios siempre gana la cosecha, no nosotros, no una iglesia. Dios quiere usarte para sembrar, para tirar agua, pero la gloria siempre es para Dios. Ahora veremos a Pedro y a los apóstoles cambiar de estar en la defensa. Ahora van a decir, ok, vamos a poner el concilio en juicio. Ahora vamos a reversar. Ya es como la persona que no tiene el dinero para un abogado. Y dice, ok, entonces yo voy a ser mi propio abogado. Yo sé que ustedes tengo que testificar en frente de ustedes y ustedes me van a hacer preguntas, pero ahora yo también me voy a defender y ahora me toca hacerle las preguntas a ustedes. Acá vamos a ver este cambio acá. Leamos acá en versículo 29, capítulo Hechos 5, 29 hasta el 32. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Recuérdense, si vaya al Hechos 4, tengo un mensaje ahí sobre la autoridad con el gobierno, en el matrimonio, entre los padres y los hijos, para que aprenda más sobre la autoridad, acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ok. Leamos otra vez. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de una madera. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdones de pecados. Nosotros somos testigos de esto a conocimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Me encanta esto porque Pablo dice esto en 1 Corintios 9:16. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullarme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo.
ay de mí si no predico el evangelio. Pablo tenía un fuego que dijo, tengo que predicar el evangelio. Está quemando dentro de mí y tengo que predicarlo. Gloria a Dios. Como les dije antes, el acusado aquí también es su propio abogado, pero tiene un secreto. El poder del Espíritu Santo, ahora que ha defendido su caso, ahora es mi turno, dice. Sí, nos amenazaste, pero ya les dije que debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres. No como estos que tenían miedo de los hombres. Nosotros tenemos temor, es de Dios, un temor saludable. Presenta su defensa y trae, ¿qué dice? Que trae convicción, pero luego comparte el evangelio para darles la oportunidad de arrepentirse. El corazón de Pedro y los apóstoles no es vete para el infierno. Era un tiempo así para Juan. Juan, que es conocido como el apóstol del amor, él lo llamaba, a él y a su hermano lo llamaban los hermanos de trueno, porque ellos querían traer fuego del cielo cuando la gente rechazaba la palabra de Dios. De pronto eran bautistas, pero ese no era Juan el Bautista, ese era el Juan el apóstol de amor. Eso es un chiste ahí, que no eran bautistas, porque dicen que en las iglesias bautistas predican ese fuego o de pronto unas iglesias también hispanas, el fuego, Dios te va a matar, te vas para el infierno, ¡uah! Y te quieren matar, meter el miedo de Dios. No vemos eso acá. Ellos les dan la convicción, dándole la convicción de su pecado, pero les dan el evangelio para dar la oportunidad de arrepentirse. Pero se refiere a la cruz como un árbol porque hizo una asociación de Deuteronomio 21, capítulo 21, versículos 22 y 23, donde dice que una persona colgada de un árbol es maldecida por Dios. Mire, Dios, Jesucristo, se hizo una maldición por usted y yo. Pedro llamó la atención sobre la magnitud de su rechazo de Jesús, señalándole que lo mataron de la peor manera posible, tanto desde una perspectiva romana. La cruz, la cosa más cruel que inventaron ellos, a matar a una persona, la cruz. Haga un estudio sobre la cruz y tan cruel que es, que fue predicado, profetizado, antes de que ellos, los romanos, aún habían salido con esa forma de tortura. Y como de una perspectiva judía, la ascensión de árboles es una maldición. Dios se hizo una maldición por nosotros. Así los amó tanto a nosotros que se hizo colgar de un árbol, aunque podía haber llamado a los ángeles, no a la ciudad de California, a los ángeles de los cielos, y decirle, vengan para acá y destruyan a estos. No, pero lo que lo colgó ahí en la cruz fue el amor por usted y yo. Me escarrillo un poco cuando me voy afuera de las notas mías, pero disculpe, que cuando no podemos rechazar al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo los está diciendo que sigan este camino. Ok, dice, exaltando es una referencia a la resurrección de Jesús y lo llama príncipe, que significa pionero, que es uno que lidera el camino, un originador. Hebreos 2:10 dice esto, dice que Él es el pionero, Él, refiriendo a Jesús, pionero, capitán de nuestra salvación. Hebreos 12:2 dice
que Jesús es el pionero y autor de nuestra fe. No solo es el pionero, sino el salvador del juicio que vendrá. Me hace pensar del país El Salvador. Mire, El Salvador. Si es ser salvadoreño, ¿qué? ¿Estás siguiendo a Dios? Pero esa pregunta es para todos, para todos. Mire, aún en el nombrazo el nombre de los países, tenemos oportunidad de escuchar el Evangelio, si ponemos atención. Mírese a los siglos de las banderas. Las señales están ahí. Hay que leer la palabra de Dios. Es el Salvador del juicio que vendrá. El corazón de los apóstoles es alcanzar verdaderamente al concilio y hacer que todo Israel siga a Dios. Predicar y enseñar sin arrepentimiento y expiación por la sangre de Jesús es una enseñanza falsa. Y solo una enseñanza motivacional para darle cosquillas a las orejas en vez de cortar el corazón. La palabra de Dios, donde predicada, corta el corazón porque el mensaje es para el corazón. La circuncisión es algo físico, hablando la palabra de Dios de la circuncisión de nuestro corazón. Él quiere circuncidar tu corazón, abrirlo, cortarte, para que cambies, para que te arrepientas. Tiene que penetrar. No es para motivarte, para ser la mejor persona que quieras que te ha hecho. No. Primero quiere que te arrepientas. Confirman que fueron testigos de lo que de lo que se les dijo. Pero me gusta llamar la atención sobre el Espíritu Santo acá. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. Ahí está la palabra. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. ¿Obedecen a qué? Primero, hay que arrepentirse. Cuando uno se arrepiente, uno hace una volteada y vuelve y sigues pan de Dios y no a tu pecado, no sigues tu pecado más. Y en ese momento que haces la volteada y sigues hacia Jesús, entonces y te has arrepentido, estás sellado con el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿sabes que puedes apagar el Espíritu Santo cuando no obedeces? Yo no me saqué ese cuento. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 5:9 dice, no apagues el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no agreven el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados por el día de la rendición. Entonces, aunque fuiste sellado con el Espíritu Santo, lo puedes apagar o agredir. ¿Cómo? Qué buena pregunta. ¿Cómo apagas el Espíritu Santo? Volviendo a nuestras formas mundanas que vemos en Efesios 4:17 a 5:5. Le voy a dar un repaso rapidito. No voy a leer todos los versículos. Usted lo puede leer en su tiempo, como le estoy diciendo. Lea su Biblia, pero mire lo que dice. Esto es para los cristianos. No está hablando del mundo. Mire, está diciendo, no regresen al mundo, las cosas del mundo. ¿Y qué son esas cosas que hacían antes? Viviendo como los paganos, Efesios 4:17 al 19. Mintiendo, Efesios 4:25. Por estar enojado, Efesios 4:26 al 27. Robando, Efesios 4:28. Maldiciendo, Efesios 4:29. Siendo implacable, Efesios 4:32.
y por ser sexualmente inmoral. Efesios 5, 3 al 5. ¿Sabe qué la Biblia llama todo esto? Todos estos son pecados. Si estás haciendo algo de esto, arrepiéntete. Sus misericordias se hacen nuevas a todos los días. ¿Cuánta gente no veo que dicen, sí, no, yo soy de Dios, pero estoy viviendo con mi novia? O no, estoy de Dios, sí, no, estamos probando las cosas. Eso no es bíblico. Ni tampoco estar enojado. Tener ira. No puede controlar. Esto son las frutas se puede decir el trabajo de la carne, pero no es la fruta del Espíritu. Esa no es la fruta del Espíritu. Repases esa también, Galatas 5, versículo 22. Ok. ¿Qué sucede cuando alguien te enfrenta con tu pecado? Nadie le gusta estar enfrentado con su pecado. Pero sin embargo, la palabra de Dios los dice que debemos confrontar al pecado. Primero solamente, segundo viene con otro hermano, después lo trae enfrente de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Eso es dentro de la iglesia. Al que no se ha arrepentido, al impío, se le predica arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Como en esta historia. Una de dos cosas pasa. Te arrepientes y alabamos a Dios. Espero que a través de este mensaje y hoy domingo los que están escuchando a otras iglesias, que muchos se arrepientan de su pecado y regresen al Señor, o que entren en el Señor por primera vez. Lo otro que pasa es que te enojas aún más, te defiendes, pones excusas y las cosas pueden elevar aún más. Vamos a ver qué van a responder estos del concilio. De pronto se van a arrepentir. Qué chévere, ¿sí? Ok. Hechos 5, Hechos 5, versículo 33 dice: a los que oyeron esto se les subió la sangre y a la cabeza y quisieron matarlos. Ahí. Se les subió la sangre. No se arrepintieron. Qué pesar. Qué pesar. La condena, la convicción y la condenación que recibieron era tan real que dijeron, no, esto los vamos a matar. ¿No? Y eso es lo mismo que dijeron de Jesucristo. Por eso es que la ira se considera un pecado. Te hará hacer locuras. Y la palabra de Dios dice que aún si no las actúes, si las has pensado en tu corazón, Dios reconoce eso y has pecado. Pablo aún dicho, yo las leyes las cumplí todas. La que me trajo la convicción fue cuando dijo que son las cosas que había pensado en mi corazón. Ahí lo cortó. No te creas que eres mejor porque no las has hecho. Porque muchos de nosotros no las hacemos de miedo, pero hemos pecado en nuestros corazones. Ok, vamos a entrar al fin de nuestro mensaje. Yo sé que está larguito, pero hay mucho material y, bueno, la palabra de Dios. Ok, vamos a leer el versículo 34 al 39 y después de eso nos quedan 3 versículos después y terminamos. Ok, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Alguien con razón acá. Hace algún tiempo surgió Teudas.
jastándose de ser alguien, y se les unieron unos 400 hombres. Pero, ¿qué pasó? Lo mataron y todos sus seguidores se despreciaron y ahí se acabó todo. Después del surgio, Judas, el Galileo, no el Judas de la Biblia, otro Judas, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos los que lo siguieron se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a este hombre en paz, estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se propone y hacen es de origen humana, fracasarán, van a fracasar. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Ok. Hace un poco de tiempo repasamos quién era Gamaliel, pero voy a hacer una corta introducción. Un fariseo llamado Gamaliel, un maestro de la ley respetado por todas las personas. En un estudio anterior compartí que él era el nieto de Hillel, la escuela de religión más fuerte de Israel. Y como era el maestro y también era un maestro de un tipo llamado Saúl, que nosotros conocemos como Pablo cuando se convirtió el apóstol. Pero era uno de los estudiantes mejores de Gamaliel. Ahora, la pregunta acá ¿es sabiduría que trae Gamaliel o arrogancia que esta obra de Dios va a fracasar? Y solo está usando esto, el sarcasmo, para calmar a esos tipos, que no los maten. Porque de todas maneras él dice, yo de todas maneras es malo. Soy religioso, pero yo sé que matar es malo. Y no quiero que estos lo hagan. Creo que puede ser las dos cosas. No vamos a saber hasta que entremos al cielo. Pero sabía de un fariseo, de acuerdo a las escrituras, sabemos de un fariseo que se llamaba Nicodemo, que vino de noche a donde Jesús para aprender de él. Un maestro, un fariseo, vino donde Jesús, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer nacer de nuevo? Y y es posible que esta persona que los trajo una pregunta tan profunda, y Jesús le dice, ¿cómo es que tú no sabes qué es hacer nacer de nuevo? Que si voy a entrar al fondo de mi madre otra vez. No es eso. Tenemos dos nacimientos, una de sangre y agua y una espiritual. ¿Se has hecho esa pregunta? ¿Has tenido un nacimiento de nuevo en Dios? Ya que eres adulto, has reconocido que eres pecador, te has arrepentido y has tenido una conversión. Si no, hoy es el primer día. Hoy puedes empezar esa relación. Pero este Nicodemo, como es fariseo, me imagino que le está hablando también a Gamaliel, diciéndole, yo he visto, no recuerda que Josué de Aramea lo puso en la tumba, le dio la tumba, yo lo vi que resucitó, yo estaba ahí cuando hizo milagros. Me imagino que él está hablando a él. Incluso, si no era un creyente ahora, sospecho que cuando uno de sus mejores alumnos, el fanático de Dios, Saúl, que es Pablo, fue convertido, finalmente pudo haberle convencido de creer verdaderamente en la obra de Dios. Cuando vio un hombre tan en fuego por las cosas de Dios, que hasta Saúl mataba a los cristianos porque pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Y para ver la vida convertida así, en lo que se hizo, de pronto eso fue lo que lo convirtió a él. En este tiempo no sé, no creo. Sea posible que de pronto estaba pensando. Sin embargo, en la proporción, de todas maneras, hay sabiduría acá en lo que está diciendo. Aquí usando dos ejemplos de dos hombres que fracasaron.
dijo, si esto no es de Dios, esto va a fracasar. Mire, en estos últimos días, también quiero sacar de esta historia, que en estos últimos días muchos afirmarán ser de Dios, pero ten en cuenta que muchos falsos maestros se levantarán, tratando de atraer a los hombres después de ellos mismos. Si están tratando de traerse a gente que los sigan a ellos, que compren mi libro, que tengo y no se están alabando el nombre de Jesús, ten cuidado. Si no están enseñando la palabra de Dios, pero están sacando un poquito y hablando una hora de otras cosas, ten cuidado. Si están tratando de elevar el nombre de ellos mismos, ese es el espíritu del anticristo. El anticristo, ¿qué hizo Satanás? Se puso celoso y quería que, aún cuando tentó a Jesús, quería que Jesús lo adorara a él. Ten cuidado, lee tu palabra. ¿Cómo vas a defender tu fe o cómo vas a saber si no estás leyendo tu palabra de Dios? Esta última frase es interesante. No sé qué te encuentra luchando contra Dios. Diciendo, no sé qué te encuentran luchando con Dios. Entonces le dice, ok, si esto es de Dios, si no es de Dios, va a fracasar. Pero si es de Dios, cuidadito, que no te encuentres que estás luchando con Dios. No es que aquí exactamente donde Saul se encuentra antes de tener un encuentro con Dios. Él, cuando pasó de matar a cristianos, se convirtió en un radical para Cristo, quien ayudó a poner el mundo patas para arriba para Jesús. Una preguntita, yo creo que esta es la última pregunta, no, de pronto tengo dos más. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Eso es lo primero. Si tienes una relación con Cristo, ¿estás obedeciendo a la palabra de Dios y cumpliendo el llamado a unirte en la batalla para poner al mundo patas para arriba por el nombre de Jesús? ¿O todavía estás luchando para matar la carne? ¿A dónde está tu crecimiento en Dios? ¿Todavía estás batallando la carne porque eres como la gente de Corintios, que son cristianos, pero están en la carne? Están abusando los regalos espirituales, hablando en lenguas fuera de orden, tirándose, durmiendo con la mujer la mujer de su papá, yendo a hacer la comunión borracho. Esos son cristianos. Y aún los vemos hoy. Vas a entrar al cielo con los pantalones en fuego. Por entraste, pero no vas a tener coronas para tirar de los pies de Jesús, porque estabas tan débil que todavía estabas en tu pecado. No podías soltar tu pecado. De pronto si eres tú, arrepiéntate, para que Dios te pueda usar. Quiere usar tu vida. Vamos a concluir con estos últimos 3 versículos para cerrar este capítulo, y la semana que viene vamos a estar en el capítulo 6. Ok, Hechos 5:40 al 42. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más del nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Los asoltaron. Okay. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir a frente por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Qué pasó acá?
los agolpearon, le pegaron tremenda pela y de todas maneras salieron regocijándose porque habían sufrido por Dios. Y decían gloria a Dios y seguían en el templo día por día y casa por casa predicando y compartiendo y aprendiendo de Dios. Dijeron, tienes razón. Entonces, Gamaliel los hace caer en sus sentidos, que no los maten. Entonces dice, sí, Gamaliel, ¿sabes qué? Tienes razón, no los vamos a matar. Dios va a cuidar a todos, los va a cuidar a ellos, y si no es de Dios, entonces Dios va a terminar con ellos. Pero no le creyeron, porque ¿qué pasó? Le empezaron a caer a palo. Y sabemos por qué. Ellos temían al hombre y no tenían temor de Dios. Así que ahora que los tienen a puerta cerrada, les pegan a golpe. No los querían hacer enfrente de la gente, pero al escondido. Y ahí es cuando, al escondido, en la oscuridad, en la soledad, es cuando pecamos los más, porque pensamos que nadie los ve. Pero no es para las personas. Dios puede verte en tu pecado. Arrepiéntete. ¿Por qué crees que Satanás le gusta cuando estuvimos a lo sólido? No poder ir a la iglesia, porque te tiene a lo solo. No solamente te tiene en tu pecado, puede que caigas en tentación, pero entonces viene a traerte mensajes en tu corazón. Y hemos hablado las últimas semanas como los rates de suicidio, la depresión, y todo ha subido. Porque Satanás empieza a traerte mentiras, recordarte del pasado, y caes en la trampa. La persecución de la gente está llegando aquí y ya está subiendo en muchas partes del mundo. La persecución va a venir, si ya no ha venido a donde estás. ¿Cuál será el resultado? Muchos más llegarán a una fe auténtica en Jesús, porque no será algo fácil. Cuando digo no es fácil, no es una fe que fue lavada, barata. No. Es una fe auténtica. Entonces va a haber crecimiento. Cuando los amenazaron en la primera prueba, ahora los golpearon. Ser auténtico o siguientemente, y muchos se inclinarán y van a seguir en las cosas de Dios. Eso lo hemos visto sobre la historia. Cuando hay la persecución, el evangelio sube. Cuando vimos en la cultura que tenemos nosotros acá, en el oeste, occidental, entonces se hace muy fácil y pensamos que Jesús es un bacán y vino a tomar cerveza con nosotros y es muy chévere. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. Lo que me encanta es que, mire, si usted va a tener audaz, va a tener el valor de ser por Cristo, reconozca que la persecución por Jesús vale la pena, porque Jesús es nuestra esperanza viva. Estamos llamados a hacer sacrificios vivos. No se ve a menudo de las cosas materiales, pero fue literal para los apóstoles, y se da para muchos de nosotros que se atreven a proclamar el evangelio, para que otros puedan tener la misma esperanza que tenemos nosotros. Por eso es que lo hacemos, para que otros tengan esa esperanza, ese gozo
Dios puede librarnos de nuestras pruebas, como ya lo he hecho en algunas ocasiones acá en estas escrituras. Pero cuando están haciendo la voluntad de Dios y tienen un impacto que está poniendo el mundo patas para arriba para Jesús, la persecución te esperará. La historia posterior de estos apóstoles y otros asociados con ellos en la iglesia primitiva muestra que a veces Dios libera por un milagro, a veces no lo hace. De acuerdo con la historia y la tradición de la iglesia, bastante confiable, los ángeles milagrosos no siempre los ayudaron. Miren lo que le pasó a Mateo. Mateo fue decapitado con una espada. Marco murió en Alejandría después de ser arrastrado por las calles de la ciudad. Lucas fue ahorcado en un árbol de olivo en Grecia. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Santiago, el hermano de Jesús, fue decapitado en Jerusalén. Vamos a leer eso sobre Hechos 12. Jamás el menor, o Santiago el menor, fue lanzado desde una altura y luego golpeado con palos. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés fue crucificado y predicó en la parte superior de su voz a sus perseguidores hasta que murió. Aún en la cruz le estaba predicando para que se arrepintieran. Tomás fue atropellado con una lanza. Judas fue asesinado con las flechas de un verdugo. Matías fue apiedrado y luego decapitado, al igual que Barnabé. Pablo fue decapitado en Roma. El único que murió de causa natural fue Juan, pero no porque no lo trataron de matar, a él lo trataron de hervirlo en aceite. Cerrando acá con uno de mis favoritos versos, Santiago 1, capítulo 2 al 4. Mis hermanos, cuenten todo gozo cuando caen en varias pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero deje que la paciencia tenga su obra perfecta para que seas perfectado y completo sin falta de nada. Regocíjate cuando sufras por el nombre de Cristo, porque estás en la voluntad de Dios. Si estás enfrentando pruebas y no estás siguiendo a Dios, entonces regocíjate de que Él te ama y te está castigando para que vengas a Él. Te está persiguiendo, no es que te está castigando, te está persiguiendo y trayendo pruebas en tu vida para que digas, ok, Dios, voy a caer a mis pies, ya no puedo más. Y pierde. Ese solo será yo. Ese era yo. Y fue entonces cuando llegué por primera vez a leer estos versículos, cuando mi esposa me entregó una nota roja de rosado. Y no podía entender cómo podía tener alegría en mi prueba. Si ese eres tú, te invito a orar y a unirte a la familia de Dios. Vamos a cerrar en oración esta tarde. Dios, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por tu mensaje. Sabemos que no es un mensaje fácil, pero sabemos que los tiempos están cortos. Los quieres que regresemos a tu palabra, a una fe auténtica, Señor. Estamos tan cómodos en este mundo que ni tenemos que ir a la iglesia, ni tenemos que ir a predicar, ni tenemos que ir ante el vecino. Nos da pena, tenemos miedo del mundo, pero no temor de ti, Señor. Ay, Padre, que este mensaje esta tarde los haga reflejar y averiguar a dónde estamos en nuestra fe, y que los des la dudancia de ser fuertes por ti, hombres y mujeres de valor, y que estamos listas y preparadas para estar unidas en tu ejército.
no con pistolas ni con armadas, sino con la palabra de Dios, con el amor de Dios. Padre, si hay alguien que ha escuchado este mensaje y se ha arrepentido, bienvenidos a la familia de Dios. Habla con ellos ahí mismo donde está, en tu palabra. Padre, ve adelante de nosotros esta semana, dalos el descanso, el resto de este día, para prepararlos para esta semana que viene. Que seamos ejemplos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, o para donde vamos, para arriba y para abajo, que te representemos en todo lo que hagamos. Damos toda la gloria a ti. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.